Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la tarde-noche de hoy, un día bastante complejo políticamente. Venimos de una semana compleja después del Domingo. Y qué mejor que estar hablando con Raúl Timerman para que nos podamos analizar un poco de lo que pasó el domingo y mucho de lo que está pasando, porque creo que estamos todos bastante preocupados y además bastante azorados de cómo viene la cosa. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Economía Ahora. Gracias por estar con nosotros, aunque sea en aplicaciones. Ok, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Acá estoy dispuesto a que tratemos de ver qué es lo que está pasando y ver si logramos entender algo. Partamos del domingo con un análisis un poquito más simple, porque creo que después aclararon un poco la cosa a raíz de lo que pasa dentro del gobierno. Domingo hablamos de paliza, de lo bien que le había ido a la oposición y lo mal que le había ido al gobierno, pero ahora sabemos que el gobierno estaba peor o le fue peor en su relación de lo que le fue en la votación, por lo que está pasando, digamos. Sí, en realidad le fue peor porque pensaba que le iba a ir mejor en la votación. Lo increíble es que toda la información que el gobierno manejaba hasta que se empezaron a dar los datos oficiales eran que iban ganando la elección. Así es. Era que iban ganando en la provincia de Buenos Aires. El equipo de gobierno manejaba una diferencia, te diría, hasta el día domingo del orden de 4 a 8 puntos arriba en la provincia de Buenos Aires. Nosotros con Sheila Wilker teníamos un punto abajo en la provincia de Buenos Aires y terminaron perdiendo por 4,5. Y con cualquier persona de gobierno que hable te aseguraba el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso no sucedió. Lo más increíble de todo el día domingo fue una operación extrañísima. Apareció a eso de las 4 de la tarde una boca de urna de Tito Bachmann que los daba ganador en la provincia de Buenos Aires por 5 o 6 puntos. No puede suceder nunca una boca de urna de ese tipo, pero tampoco se puede saber qué es lo que pretendían con eso. A mí, claro. ¿qué pretendés vos diciendo a las 6:01 ganamos si a las 10 de la noche perdiste? ¿Cuál es la decepción de la gente que te sigue? Es mucho mayor. Claro, claro. Entonces, una vez que generás una la gente expectativa volvió... que es mucho peor después tratar de sostenerla. Bueno, eso fue lo que le pasó al gobierno, digamos. Pensaban que ganaban por 5 o 6 puntos en la provincia de Buenos Aires. Perder es un baldazo de agua fría, terrible. Pero vos sabés que yo no he visto una buena lectura de esta elección. La verdad a mí me sorprende porque nosotros desde hace 4 o 5 meses hemos visto aparecer dos genéricos nuevos en un clivaje de opuestos en los grupos focales. Nosotros hacemos con Sheila grupos focales de votantes blandos de Juntos por el Cambio y votantes blandos del Frente de Todos, sí. Jóvenes y adultos del área metropolitana de Buenos Aires, todos los meses, junto a la encuesta cuantitativa. ¿Qué veíamos? Antes los de Juntos por el Cambio llamaban a los del oficialismo los kirchneristas, ese genérico usaban. El oficialismo eran los kirchneristas.
Y para los que votaban el Frente de Todos, llamaban a la oposición como genérico los macristas. Y esos eran los dos genéricos que manejaban los grupos, siempre respecto al otro. Nadie se veía a sí mismo como macrista o como Claro, kirchnerista, claro. pero veían al otro de esa manera. Hace 4 o 5 meses, en ambos grupos y casi simultáneamente, empezaron a aparecer dos nuevos genéricos: los políticos y la gente. Claro, ¿Quiénes eran los políticos? Los políticos eran aquellas personas que se dedicaban a la actividad política y debido a eso tenían privilegios. Y la gente eran los que no participaban en política y debido a eso no tenían los privilegios que los políticos tenían. Y ese fenómeno se iba repitiendo todos los meses, los políticos y la gente. No se referían a determinados políticos en particular, pero cuando uno empezaba a desgranar el discurso, resulta que los principales políticos a los que ves con privilegios son los que están en el poder. claro. Y los privilegios se habían manifestado de alguna manera. Vos fijate que primero sucedió el vacunatorio VIP, que si no hubiera pasado solo que el presidente decidió que el ministro tiene que renunciar, el ministro renuncia, todo bien. Pero empezó a haber justificativos. Hubo gente que empezó a justificarse. Zanini se justificó, Eduardo Valdés se justificó, Tayana, porque tenían que viajar o eran importantes. Bueno, y aparecieron los privilegios, solo por ser políticos. Después apareció la foto, era un privilegio De la fiesta. de la fiesta y era un brindis, mi querida Fabiola, lo que sea. Había un privilegio. Y después, durante la pandemia, los políticos que viajaban no tenían que hacer cuarentena cuando volvían, se vacunaban antes de viajar, tenían privilegios. Eso personal estratégico, personal imprescindible. Bueno, esta elección hubo una reacción a los privilegios de la política. Los más extremistas, los más antisistema, antipolítica, rompan todo, fueron por Milei, fueron por Espert. Los menos extremistas, los más racionales, fueron por un lado, por la izquierda. ¿Por qué? Porque siempre han tenido los dirigentes de izquierda, digamos, la imagen de ser gente honesta, transparente, que está en la política para un servicio, que no se enriquece personalmente. O por Facundo Manes, que es el fenómeno nuevo, que es un hombre que no viene de la política y que le permitió a una cantidad de gente votar a alguien que decía cosas racionales, no venía de la política. Y eso es lo que hay que pensar. Hay que pensar si la manera de hacer política en la República Argentina no fue castigada por la gente, en el castigo que le ha dado al Ejecutivo Nacional, donde todos han perdido. Están tratando de buscar perdedores y ganadores. No, perdieron en Santa Cruz, perdieron en No hay Quilmes, ganadores. no hay ganadores, perdieron todo. Bueno, pero Y no nos olvidemos, Raúl, que la mayoría de los gobiernos, ante una derrota, ni hace mea culpa, ni tampoco asume la culpa a uno, siempre le van a echar culpa a los demás. Con esto no defiendo para nada al albertismo kirchnerismo, pero digo, ninguno de los, si vos agarrás la lectura de los últimos gobiernos, y no hemos tenido tanto partícipes en los últimos 20 años, pero un poquito más también, jamás asumen ningún problema ni diciendo, bueno, yo acá me equivoqué. Y puede pasar. No, por supuesto. Yo recuerdo a Fernando de la Rúa en las elecciones de medio término, dijo, bueno, yo no era candidato. Claro. No sé si recordás eso. Como sí, si sí. nos pasaba, él no tenía nada que ver. No tenía nada que ver, sí. Sí. No, bueno, la cuestión no bueno, es igual, Raúl, estos muchachos hacen una lectura equivocada también, porque en las últimas 7 elecciones que hubo en el país consecutivas ganaron 2. Sí, es verdad eso. Algo están haciendo mal, como dijo el presidente el domingo a la noche, o algo habrán omitido. El problema es que ese algo, no sé si todavía saben qué es. Bueno, ahí está la otra parte. Entendimos el mensaje de las urnas. Vos podés entender el mensaje de las urnas como el ruido de un cachetazo
o podés entender el contenido de ese mensaje. ¿Qué te están pidiendo? Eso no lo explicitó el gobierno. Yo dudo que sepan exactamente qué es lo que le están pidiendo a las urnas. ¿Por qué protestan? Yo creo que gran parte protestan por los privilegios de la política y por Sí. la bronca que da toda la situación de una pandemia, una crisis económica, digamos, la gente la está pasando mal. ¿Y a quién hace responsable? Y al que gobierna, no va a ser responsable a la oposición. Digamos, eso es casi elemental. Por eso en casi todas partes le va mal al oficialismo en pandemia. Pero bueno, se produjo la crisis, digamos. ¿Vos Se crees que produjo esto, una crisis. la pandemia, eh, digamos, empeoró la situación del gobierno, al margen de que le siguieron echando la culpa hasta de la pandemia a Macri? ¿O en realidad el gobierno ya no asumió en su momento lo que tenía que haber asumido? Como, igual que lo que No, hizo Macri, ¿no? sí, sí. No, yo creo que la pandemia lo que hizo es agravar las situaciones, digamos, por el escenario adverso que presenta una pandemia, pero no es, ha agravado una situación existente. Y así como el resultado de las elecciones ha agravado tensiones previamente existentes en la coalición de gobierno. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que adquiere una dimensión que previamente no tuvo. Y la verdad que es difícil predecir cómo va a terminar esto. Esto, de alguna manera, cuando se produce, vos sabés que hubo una larga conversación entre la vicepresidenta y el presidente. Sí. Indudablemente el presidente no aceptó la argumentación respecto a lo que había que hacer. La vicepresidenta consideraba que los cambios debían ser realizados ahora y seguramente habrá sugerido qué cambios y por quién. Pero bueno, el presidente consideró que no y entonces ella sale de la reunión y da la orden de que toda la gente que está en el gobierno, porque ella la puso ahí, ella o Máximo, la Cámpora, tenía que presentar la renuncia. Y todo esto puede ser visto de una manera ingenua, como, bueno, presentaron la renuncia para que quede libre el presidente de tomar las decisiones que crea conveniente, o como O, lo que realmente es, que es es vaciarlo al presidente y decir nosotros no estamos de acuerdo con nada, aquí está nuestra renuncia. Ahora yo te hago una pregunta, la más simple de todas las preguntas, la más elemental de todas. El presidente hace un recambio total de gabinete, sigue las instrucciones de la vicepresidenta, cambia el gabinete, toma duplica las jubilaciones, duplica la asignación universal por hijo, hace todo lo que se cree que hay que hacer en estos 2 meses y se vuelve a perder en noviembre. ¿Qué hace con los cambios que hizo? Porque tiene que gobernar 2 años sí, más. sí, sí. Entonces, no hay cambios para hacer un gobierno de 2 meses, a ver si se da vuelta a una elección. Acá lo que hay que O sea, repensar vos coincidirías con el concepto de Alberto, totalmente de que que hay que hay, tomarse el yo tiempo estoy para hacer los seguro que hay que hacer cambios. cambios. Así es, y hay que hacerlo después del 14. Él tiene 2 meses para pensar qué cambio va a hacer, con qué equipo va a trabajar, cuáles van a ser los planes de gobierno, etcétera. Y después del 14, y para tomar todas las medidas vos para tomar una medida, aumentarle a los jubilados, de poner un nuevo IFE, que no necesita cambiar a nadie, ya la orden, escúchenme, Claro, hagan esto y se acabó. claro, claro. O sea, puede tomar todas las medidas que él cree que pueden ser positivas y que después le pueden complicar la vida, pero que pueden ser positivas a los fines electorales, pero cualquier relanzamiento del equipo de gobierno lo tiene que hacer después del 14 de noviembre. Y lo tiene que hacer después porque esa va a ser su última oportunidad, no la puede quemar antes. Y después tiene que gobernar 2 años. Y vos te das cuenta que en la situación actual, con este nivel de tensiones, con estos conflictos, con estos aprontes de nos vamos, no nos vamos, no se puede gobernar 2 años seguidos.
Sí, claro, claramente que no se puede gobernar y yo creo que un poco que la gente lo que votó con los que vos decís, con los outsiders, o sea, tipo Milei, tipo la izquierda que hizo una excelente elección, tipo los liberales, inclusive la gente de Juntos por el Cambio que viene de afuera, tipo Manes, Sí. estaba buscando algo distinto. Yo creo que hoy la gente se le ha despertado la inquietud de lo que hicimos no va más, la casta política no va más, mucho más que se vayan todos del 2001 y empecemos a tener un país en serio, porque la gente se da cuenta que la Bueno, gente se va. hoy Pepe Mujica dijo, la Argentina es un gran país, pero está desquiciada. Uh-huh. Y tiene razón. Sí, Vos sí. fijate en Uruguay cómo hay los dos partidos tradicionales, el blanco y el colorado, están desde el inicio de la democracia en Uruguay. Pero siempre se han formado frentes, más de izquierda o más de derecha o de centro izquierda o de centro derecha, y han gobernado pacíficamente el Uruguay. Sí, claro. Se puede. Sí, sí, No es que claro. no se pueda. Bueno, pero acá Entonces, yo acá coincidamos que lo que estuvimos festejando que un gobierno no peronista terminó su mandato. efectivamente, y yo te recuerdo algo, porque quiero rescatarlo en este momento. En el momento que todos pensaban que el Frente de Todos iba a ganar las Se congeló. elecciones, los espero a todos los diputados el 11 de diciembre en el Congreso para que nos sentemos a una mesa y tomemos todas las decisiones que sea necesario tomar respecto a todos los puntos para generar política de Estado para la República Argentina. Uh-huh. Bueno, hay que hacer eso. Sí, Hay que claro. llegar a algún acuerdo a través del diálogo. Hay sectores en la oposición dispuestos al diálogo. Yo lo he escuchado a Monzó, por ejemplo, que plantea prácticamente lo mismo. No nos olvidemos una cosa, Emilio Monzó fue presidente de la Cámara de Diputados Sí, y el día que terminó su presidencia, todos los diputados se pararon y sí. lo aplaudieron de pie. Un ejemplo. Sí, Un sí. hombre de diálogo. Es que no queda otra que el diálogo, pero no veo la posibilidad de dialogar en la forma que se están encaramando las cosas. Bueno, veremos cómo termina. Yo creo que toda la Lamentablemente, crisis, lamentablemente, yo coincido con vos que la única forma de resolver esto es dialogando entre todas las partes, o sea, la parte sindical, la parte laboral, la parte tributaria, la parte económica, y llegar a un consenso de decir, bueno, muchachos, el país, ¿qué rumbo le vamos a dar? Este. ¿Y cómo? ¿Y cómo? De esta manera. Y pongámonos de acuerdo. sí, pero vos sabés que yo me hiciste acordar una cosa a medida que nombrabas las partes, porque te falta una, que la vicepresidenta dijo es necesario el diálogo entre todos los sectores y nombró el sector de medios también, la Ajá, parte mediática. O sí, sea, yo creo que dentro de todas estas turbulencias, enojos y planteos emocionales y de alguna manera que conllevan cierto grado de violencia emocional, yo creo que si alguien logra imponer la palabra diálogo, se forma la mesa. sí, sí, puede ser, pero ninguno de los dos gobiernos, ni este ni el anterior, o sea, ambos le dieron la locución como la mesa del hambre o la mesa de los diálogos y después no se concretó nunca. No, efectivamente, bueno, el Consejo Económico y Social no se ha concretado, Claro. digamos, no pasó nada. Y que era una parte, estaba en el programa de Alberto Fernández, la conformación de un Consejo Económico y Social. No, efectivamente, bueno, así funciona la democracia en la Argentina, pero lo que tenemos que rescatar es que la democracia funciona. Vos fijate que respecto al acto electoral no hubo ninguna denuncia de fraude, No. no, y en general
en la Argentina se sabe que el resultado de las urnas, el que se da a conocer es el que es el resultado, que es lo que la gente votó. Y eso funciona en la República Argentina. O sea, hay que hacer un fortalecimiento institucional, hay que sentar a dialogar. A todos aquellos que quieran dialogar, se quedarán afuera los que no quieran. Hay extremos en todas partes que no están de acuerdo con el diálogo. Pero bueno, es uno interesante. construye con lo que tiene. Es interesante la posición de la oposición, donde se están agarrando de las instituciones constitucionales, ¿no? Por supuesto, no serruchando el piso, es muy interesante, porque el peronismo siempre se jactó, y lo sabemos, de haber serruchado varios pisos para llegar de vuelta nuevamente al poder. En este caso, la oposición no está haciendo eso, pero sí la sociedad está con una sensación de miedo de 20 años atrás. Bueno, sí, es muy difícil evaluar el clima social, pero indudablemente es de mucha incertidumbre, es de cierto escepticismo también. Hay un escepticismo de pensar que, bueno, ahora estamos en una crisis, lo van a arreglar y después va a seguir todo igual, también existe eso. Pero bueno, las sociedades avanzan y yo tengo mucha confianza en que surjan nuevos liderazgos en la Argentina a través de los años y que esos nuevos liderazgos estén compuestos, digamos, por otra manera de hacer política y mejoren las prácticas políticas. No me interesa si es del lado de la oposición o del oficialismo. A mí me interesa que las prácticas políticas sean mejores. Y yo creo que el diálogo es una herramienta sustancial de la política. No existe la política sin el diálogo. La confrontación política, la confrontación de ideas se resuelve a través del diálogo. No hay manera. Si yo pienso diferente de vos, la única manera que tengo de poder confrontar es dialogando con vos. No puedo de otra manera. Es claro, es cierto. Y escuchándose y por lo menos sacando o rescatando lo positivo de cada uno. Así es. Para tratar de ir para adelante, es así. Ahora, Es así. Las novedades que tenemos dentro de esta votación, ¿vos cómo las ves? ¿Como moderadas o como ultras? No, yo creo que el resultado de esta votación es un resultado alentador para el avance de la democracia en la Argentina. Yo creo que las cosas van a ser mejor en el futuro. Yo creo que vamos a tener mejores 2 años de gobierno y creo que vamos a tener una oferta electoral en el 2023 mucho mejor que la que tuvimos en el pasado, por ambas fuerzas políticas. O sea, con renovación. Seguramente. O sea, estás viendo que las capas, digamos, de las castas políticas empiezan a decaer y entra una renovación, que yo sí la noto en los más jóvenes y que no lo noto en los políticos avesados que siguen pensando en que son una casta. Seguramente, pero bueno, todo pasa, como decía el anillo Julio Grondona. de Julio Grondona. Todo pasa. Había también, si querés, desde el punto de vista del escepticismo, Oscar Wilde decía, nada de lo que actualmente sucede tiene la menor importancia. Lo que te hacía pensar que, bueno, no es tan dramático, es parte de la vida, digamos, y la evolución va a seguir y nos va a ir mejor en el futuro. Y yo creo que nos va a ir mejor en el futuro. Yo creo que de las crisis se suele salir mejor armado y creo que las crisis provocan cambios que muchas veces el desarrollo de tensiones sin que se rompan no los provocan. Esta crisis que hay en la coalición de gobierno va a producir un cambio en el gobierno que puede ser que Alberto Fernández adopte el hecho de dejar de ser el articulador de la coalición de gobierno para convertirse en el presidente de todos los argentinos, que para eso fue votado.
y eso sería un cambio muy positivo. Y la pregunta del escéptico es, ¿Cristina lo dejará? Bueno, ¿qué puede hacer? Sería la otra pregunta. ¿Qué pasa si Alberto acepta la renuncia de todos los que presentaron la renuncia y llama a la formación de un gobierno de unidad nacional? ¿Quién se puede oponer a eso? Sí, sí, es una de las jugadas. Ya por lo pronto aceptó la renuncia de uno de los importantes, que fue el ministro del Interior. No, fue desmentido. ¿Ah, Vilma sí? Ibarra lo desmintió, sí. Bueno. Ese es el otro Sí, tema. eso No es hay un información camino. oficial. No hay No hay, información no hay. oficial. No. Y la única Pero es comunicación del gobierno la hizo el interesante lo que vos presidente dijiste. por Twitter. Yo creo que tiene esto una vez que... Escuchame una cosa, te quiero aclarar una cosa. Yo no sé gobernar. Si vos me decís qué harías vos, no tengo la menor idea. Porque no sabría cómo gobernar. No tengo la información. No estás metido ahí adentro. Ahora bien, no es fácil tomar una decisión siendo presidente en este momento. Tenés que hacer una evaluación de todos los factores. Vos enumeraste los sectores de la sociedad, sectores gremiales, sectores políticos, industriales, Empresarios, comerciales. claro. Bueno, tenés que evaluar todo eso. Más, tenés 23 gobernadores, tenés un jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Tenés que hacer una evaluación con todos aquellos que tienen responsabilidad de gobernar y después tenés finalmente que decidir. Yo creo que en el momento que decida lo tiene que anunciar por cadena nacional. Sí, Creo que la sociedad argentina merece eso. Coincido con vos en que debería hacerse, coincido con vos que tampoco era la forma que pretendía la vicepresidenta de hoy a mañana hacer un cambio absoluto y en función del cambio de noviembre, que sabemos todos que no llega, porque la política ha llegado al país a donde lo llevó a lo largo de los años, no en meses. Directamente sí. Fueron ahora, años. Sí. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. El cambio que quería la vicepresidenta, un cambio ya, y en realidad no lo sabemos, lo suponemos, porque la vicepresidenta tampoco habla. Y dice qué quiere hacer. Entonces nos manejamos con suposiciones, por trascendidos. Fíjate vos lo que me dijiste respecto a Guado de Pedro. Todo el mundo estaba convencido de que había aceptado esa renuncia, pero eso es porque no hay información oficial. Claro. Y porque los que juegan este partido no hablan. Entonces, también eso forma parte del clima de incertidumbre que vive la sociedad. Y la incertidumbre es, como vos decís, produce miedo. Claro. Y frena un montón de cosas, porque a veces hablamos de que el miedo, como vos decís, porque tenemos una crisis cercana, 20 años atrás no es tan lejos. Y por otro lado, la incertidumbre frena ideas de algo, de consumo, de cambios, de hacer, de invertir, frena todo. Estamos todos a la expectativa de cómo se clarifica el tema para ver qué es lo que podemos volver a encarar. Así es. Mientras tanto, estamos stand-by, parados. Y el país está parado también, obviamente. Bueno, son momentos de la historia de la humanidad, digamos. Si vos tomás la historia de la humanidad, que tiene miles de años, te das cuenta que, bueno, de estas crisis debe haber sufrido en todas partes del mundo todo el tiempo y vamos a salir adelante, eso no me cae la menor duda. Ojalá, yo deseo lo mismo que vos. Soy muy reacio o estaré muy vencido porque realmente siempre vine diciendo en los últimos gobiernos, desde la dictadura en adelante, peor que este no va a haber, peor que este no va a haber, peor que este no va a haber, viste, como decimos todos los argentinos, y siempre avanzamos hacia algo peor. Y sí, bueno, no esperaba... Si te fijas, sí. Tenemos cada vez más pobreza, o sea sí, que claro. Hay algo de lo que vos decís que mal. Se concreta en la práctica. Algo está mal. Tenemos algo pobreza, No mejoramos la educación,
Tenemos cada vez más pobreza, tenemos inflación permanente, no hay estabilidad económica, el crecimiento es el más bajo de toda América Latina, con excepción de Venezuela, en los últimos 40 años. No nos fue bien. Claro, claro, nos fue muy mal. Eso no solamente, ahí has abarcado no solamente lo económico, que dicen que es lo que pesa en una elección, sino has abarcado un montón de temas que yo creo que pesan hoy en la sociedad igual. La seguridad, la educación, los chicos en el colegio, el cómo se combatió el famoso COVID, que parecíamos que éramos los mejores y no estamos bien plantados. No, bueno, eso también. Tenemos 1000 cosas para comentar en ese sentido, pero yo tomaba el tema de la educación. Fíjate, cuando yo fui a primero inferior, cuando yo empecé primero inferior, Evita vivía. Claro. Yo fui a un colegio público y Evita vivía. Murió ese año. La educación, yo aprendí a leer con UPA, La razón de mi vida, etc. La educación, toda la educación estaba completamente politizada y dirigida en función de Evita y Perón. Todo era en relación a eso. Eso es verdad. Pero todo el proceso educativo que yo tuve es mejor que el que tienen mis nietos. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, coincido. Yo pienso igual. Fui a la educación pública. Yo pienso igual que vos. Yo me asombro de los procesos educativos actuales. Increíble. Nosotros acá se califica, primero se evaluaba y calificaba a los chicos y se evaluaba y calificaba a los docentes. Claro. Y había calificaciones permanentes y ahora... Y ahí está, y ahí está el cambio. Y ahí está el cambio. Lo que vos estás diciendo es el cambio de calidad argentina contra hoy. Ahí está el cambio. Si no, hoy no hay meritocracia, hoy no tenemos nadie. Todos ocupan lo que sea y no hay ningún problema. Y le hemos enseñado a los chicos, a muchos chicos entre 20 y 30 años, que todo puede ser porque el papá Estado me lo provee. Y eso es grave. Papá Estado me provee. Ahora, análisis de las cosas, no. ¿Es posible crecer así? No. Sí, depende de lo que me provee el papá Estado. Porque si vos me decís que me provee educación, seguridad y salud, sí, yo te diría bien. Y hay pleno empleo y los salarios son dignos y la gente tiene vivienda, estaría bárbaro. El tema es cuando no hay trabajo, tenemos cerca de 50% de pobreza. Vos pensás la pobreza que hay en el conurbano bonaerense. Sí, terrible. Ni siquiera todos los pobres votaron oficialismo. Sí. Porque si no hubiera ganado. Sí, claro. Porque digamos que es la clase que se sentía protegida por ese papá Estado populista y hoy se siente defraudada o abandonada. O abandonada. La gente quiere trabajo, no quiere planes. Pero habla con los que tienen planes. Nosotros hicimos una encuesta y te voy a decir el resultado. El 30% de los encuestados se congeló. El 18% estaba en la situación: yo tengo trabajo y no me alcanza lo que gano. Ajá. Necesito ayuda del Estado. Y otro 18% estaba en la situación: yo recibo ayuda del Estado, pero no me alcanza, necesito trabajo. Solo el 3,5% dijo: yo recibo ayuda del Estado y no necesito trabajo. Y el resto no sabía, no se ubicó en ninguno de esos espectros. O sea, yo creo que la sociedad es más sabia que el que administra la sociedad. Genial, la verdad, genial. Vote Timerman para diputado, genial.
Realmente es así. No hay futuro, mi horizonte temporal es corto. Sí, estamos de acuerdo. Hay que mirar a los jóvenes. Coincidimos, pero de cualquier manera creo que nuestro aporte es válido, porque los jóvenes no han vivido lo que hemos vivido nosotros. Las enseñanzas que hemos recibido son de distinta calidad, el desarrollo del conocimiento también es distinto, y yo creo que esto es interesante para los jóvenes para que lo escuchen. Porque, ojo, ¿no? El anarquismo es muy lindo hasta que vos gobernás. Cuando gobernás no querés anarquismo. Así que, bueno, Raúl, un honor tenerte en Economía Ahora, como siempre. Creo que nos ayudaste a pensar mucho, no poco, sino mucho, y estamos todas las expectativas de lo que el gobierno tiene que realizar para poder seguir gobernando estos 2 años que todos queremos que siga y que todos queremos que siembre la base para que dentro de 2 años estemos mejor de lo que estamos hoy. Bueno, te agradezco muchísimo la invitación. Seguramente en el día de mañana vamos a tener novedades. Y bueno, será hasta la próxima. Te deseo mucho éxito con el programa. Muchísimas gracias por los deseos y por supuesto vamos próximamente a hablar para ver cómo se desarrolla todo esto hasta y post noviembre, ¿ok? Ok, gracias. Nos vemos próximamente. Bueno, para ustedes todo lo de hoy nos ayudó a pensar Raúl Timerman, ni más ni menos, y nos ayuda a dilucidar, o por lo menos a ver cómo llegamos hasta acá, y a partir de ahora nos sacaremos las conclusiones de lo que el gobierno va a hacer para que la incertidumbre nuestra se vaya y nos quedemos mucho más tranquilos a futuro, a este futuro que lo veíamos tan negro el día sábado y ahora lo vemos de una manera distinta, aunque por la incertidumbre del gobierno creo que se ennegreció bastante. Esperemos que el presidente, en función de lo que es, tome las medidas que deba tomar para poder terminar su presidencia en mejor situación que la que estamos hoy. Para todos ustedes, buenos días. Esperemos las noticias de mañana y que nos la comunique el presidente como debe ser, no con los silencios, sino con cadena nacional y explicándonos por qué de cada cosa. Chau, chau. Hasta pronto.